Saludos. Continuamos el tema sobre los límites y vamos a ver ahora un punto muy interesante que es la comparación de infinitos. Entonces, este punto realmente nos ayuda mucho para el cálculo de límites si lo entendemos bien. En el libro viene bastante bien explicado y yo voy a trasladar más o menos lo que viene en el libro comentando alguna que otra cosa. Entonces vamos a suponer que la x, estamos suponiendo que la x tiende a más o a menos infinito. La x se hace grande y nosotros tenemos una función. Entonces tenemos, por ejemplo, la función f de x igual, igual a 2x. Por ejemplo, otra función g de x es igual a x al cuadrado. Tenemos, por ejemplo, la función h de x igual a la raíz cuadrada de x, etcétera, ¿no? Hay muchas, ahora ya veremos muchos ejemplos, ¿no? Bueno, he puesto estas tres para darnos cuenta. Por ejemplo, cuando la x se hace infinito, vamos a suponer, vamos a olvidarnos de momento del tema del menos infinito, que no importa demasiado. De hecho, si le ponemos debajo de la raíz cuadrada nos va a dar problemas. Bueno, pues entonces supongamos que la x tiende a más infinito, entonces el 2x, cuando x tiende a más infinito, 2x, ¿qué hace? Pues también tiende a más infinito, ¿no? Porque nosotros diríamos un número que se hace muy grande, lo multiplico por 2, pues el resultado es más grande todavía. El x al cuadrado, pues también tiende a más infinito, porque un número grande elevado al cuadrado tiende a más infinito. Y la raíz cuadrada de x también tiende a más infinito. Efectivamente, tengo un número muy grande, le hago la raíz cuadrada, lo empequeñece un poco, pero el resultado sigue siendo al final un número grande que va creciendo conforme la x va creciendo. También tiende a más infinito. Pero claro, es fácil de ver que aquí el que más rápido se acerca al más infinito es el x al cuadrado. El 2x va a una velocidad como digamos media, el x al cuadrado va a una velocidad pues al cuadrado, imaginaos, se hace grande muy rápidamente. Y la raíz cuadrada de x, como hemos dicho, pues tenemos un número grande debajo de una raíz cuadrada, la raíz cuadrada reduce el número, entonces su crecimiento hacia el infinito está como frenado por la raíz cuadrada. Entonces podemos decir que el x cuadrado es un infinito de orden superior, o tiende a infinito de forma más rápida o en un orden superior que al 2x. Y la raíz cuadrada de x tiende a infinito en orden inferior, o es un infinito de orden inferior al 2x. Bien, ¿y eso cómo se puede también expresar matemáticamente? Pues por ejemplo, viendo por ejemplo que si tengo f de x partido g de x, que en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, sería 2x partido x cuadrado, claro, simplifico la x y entonces me queda 2 partido x. 2 partido x, como cuando la x se hace infinito, 2 entre infinito tiende a 0. Entonces, esta fracción, el f de x partido por g de x, tiende a 0. Eso significa que la función de arriba, aunque se va al más infinito, es más pequeña que la función de abajo, que se va al más infinito más rápidamente. Es como si dijéramos f de x partido g de x tiende a infinito partido por infinito, pero el de arriba es más grande que el de abajo. No, al contrario, perdón, lo estoy diciendo mal. El de abajo, el de arriba, es más pequeño que el de abajo. En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo. Y si yo tengo, por ejemplo, pues f de x partido h de x, pues tengo, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, 2x partido la raíz de x, teniendo en cuenta que esto se puede racionalizar o que se puede poner todo bajo la misma raíz cuadrada. Esto sería 2 raíz cuadrada de
x al cuadrado partido x, porque la de abajo está ya dentro de la raíz cuadrada y la de arriba tiene que entrar dentro de la raíz cuadrada. X cuadrada entre x sería, me quedaría x, o sea, sería 2 raíz de x, y eso tiende a más infinito. O sea que en este caso, el f de x partido h de x, en este caso el infinito de arriba es más grande que el de abajo, porque el cociente es grande. O sea, esto de aquí arriba es más grande que lo de abajo. Entonces, esto en el caso de aquí arriba, este era un infinito más pequeño y este un infinito más grande. Y entonces tiende a 0. En este caso, este es un infinito más grande o de orden superior y este más pequeño. Entonces el resultado tiende a más infinito. Cuando ambos infinitos tienen el mismo orden, por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a 3x más 4 y la función g de x es igual a 5x menos 6, pues entonces estos dos tienen el mismo orden. ¿Esto a qué tiende? Pues se puede comprobar sustituyendo la x por números grandes o dividiendo entre x arriba y abajo, divido entre x, más 4 partido por x, 5x partido por x, menos 6 partido por x. Esto me queda 3 más 4 partido por x, 5 menos 6 partido por x. Esto tiende a 3, esto se va a 0 y esto se va a 0. Estamos suponiendo que la x tiende a más infinito. Bueno, menos infinito también serviría en este caso. 3 partido por 5, porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces me queda 3 partido por 5. Bueno, pues al ser un límite que no es 0 ni es infinito, sino que es un número, entonces f de x y g de x serían infinitos o tienden a infinitos del mismo orden. Entonces f de x, g de x, en este ejemplo de aquí, no en el anterior ejemplo donde tenía otras distintas, f de x y g de x tienden a un infinito o son infinitos del mismo orden. Eso es cuando su cociente tiende a un número que no es 0 ni es infinito. Claro, no puede ser infinito porque si es un número no puede ser infinito. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, ¿y eso cómo se traduce así un poquito a la hora de la práctica? Bueno, pues que se pueden clasificar, podemos clasificar las funciones en infinitos de diferentes órdenes. Cuando x tiende a más infinito. También cuando x tiende a menos infinito, si esto tiene sentido. Si esto tiene sentido. Bien, entonces vamos a... Bueno, es que esta parte... Vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pausa para pasar a la siguiente página. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo podemos clasificarlo? Pues tenemos las potencias de x. Las potencias de x tienen un orden o tienen un orden según el exponente. Si el exponente es mayor, el orden de la potencia de x es mayor.
Entonces, por ejemplo, pues si nosotros tenemos, digamos, tenemos aquí al centro la x sola, la x elevado a 1, pues la x elevado a 1, si lo ordenamos, es menor que la x al cuadrado, es menor que la x al cubo, es menor que la x a la cuarta y así sucesivamente. E incluso puedo intercalar potencias intermedias con coeficientes fraccionarios, o sea, con potencia o con exponentes fraccionarios. También, incluso exponentes decimales. Entonces, sin embargo, la x es mayor que la raíz de x, la raíz de x es mayor que la raíz cúbica de x y así sucesivamente. Raíz cuarta de x, etcétera, ¿no? O sea, todas estas potencias tienden a infinito, pero el infinito al que tienden, cuando x tiende a infinito, evidentemente, el infinito al que tienden son de diferentes órdenes. Serán de mayor orden si el exponente es mayor. Entonces aquí en medio, por ejemplo, podríamos poner también una potencia intermedia, vamos a ver, la raíz cuadrada de x al cubo, o sea, x elevado a 3 medios, pues estaría entre x y x al cuadrado, porque su exponente está entre 1 y 2. Entonces, así podemos saber, por ejemplo, o sea, ¿de qué nos sirve esto? Pues nos sirve de que, por ejemplo, si queremos hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 2 raíz cuadrada de x más 5x menos x al cubo partido 3x más la raíz cuadrada de x a la quinta, por ejemplo, pues entonces, ¿quiénes van a ser los que, o cuánto va a ser el resultado? Bueno, pues yo me fijo arriba y arriba me fijo que este es la x de mayor grado. Luego, cuando x tiende a más infinito, siempre recordar que x tiende a más infinito, esta es la que gana. Frente al 5x, frente al 2 raíz de x. Esta es la que gana. Y abajo, la potencia que gana, esta es x elevado a 5 medios. La potencia que gana es esta, frente a la x sola. Pero ahora, frente a esta x al cubo, frente a x elevado a 5 medios, recordemos que 5 medios es lo mismo que 2,5, pues esta es una potencia más grande. Luego, el infinito de arriba va a ser mayor, de orden mayor que el infinito de abajo. Y por tanto esto va a tender a infinito. Como en este caso el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, me va a quedar menos. Entonces así podríamos resolver rápidamente este límite, sin meternos en complicaciones. Entonces eso es un ejemplo de, de las potencias, ¿no? Luego tenemos las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales con base mayor que 1, porque si la base no es mayor que 1, entonces estamos en otra historia, con base mayor que 1 y x tiende a más infinito, porque volvemos a insistir, si no estamos en otra historia, pues gana la que tenga mayor base, ¿no? Gana la que tiene mayor base. Entonces yo tengo, por ejemplo, pues puedo tener, por ejemplo, aquí 2 elevado a x. Bueno, pues eso es menor que 3 elevado a x, eso es menor que 4 elevado a x, eso es mayor que 1,5 elevado a x, eso es mayor que 1,2 elevado a x. Si voy al 1, no, eso no tiende a infinito. Es decir, estoy hablando de funciones que cuando la x tiende a más infinito, la función también tiende a infinito. Si yo tomo 2 y lo elevo a un número muy grande, me sale un número enormemente grande. Si cojo el 3 y lo elevo a un número muy grande, me sale todavía más. Entonces eso, bien. Y además son de mayor orden que cualquier
que cualquier potencia de x. Es decir, que si yo tengo x elevado a algo, este n puede ser 1, 2, 3, 4 o las raíces, me da igual, esto va a ser menor que cualquier exponencial a elevado a x, por supuesto con a mayor que 1. Entonces eso me diría, por ejemplo, que el límite de 5 elevado a x menos x elevado a 8, aquí va a ganar el 5 elevado a x seguro. Va a ganar el 5 elevado a x y me va a salir más infinito por el 5 elevado a x. Este está restando, pero no tiene ninguna fuerza frente a este. O si yo tengo, por ejemplo, 1,5 elevado a x y aquí al cuadrado, aquí arriba tengo aquí al cuadrado más 7, pues este polinomio no tiene nada que hacer frente a 1,5 elevado a x. El resultado va a salir 0, porque este es de un infinito de orden superior. Las exponenciales son infinitos de orden superiores a las potencias. Bien, entonces las potencias, digamos, tienen una gama media de poder, una gama media de crecimiento hacia el más infinito. Las exponenciales son más, tienen órdenes superiores de crecimiento, se hacen grandes más rápidamente. Bueno, ¿cuáles se hacen más pequeñas? ¿Cuáles son las funciones más, iba a decir, desgraciadas, miserables? No, bueno, tampoco es eso, ¿no? Bien, pues son las logarítmicas, ¿no? Las funciones logarítmicas crecen pero de forma muy lenta, muy lenta. Y tienen orden según los, eh, bueno, según la base, ¿no? Según la base. Según la base, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a hacer una pausita un momentito. Bueno, he estado reflexionando un poco sobre los logaritmos y entonces no tienen orden según la base. Esto lo voy a quitar. No tienen orden según la base. Si no me equivoco, todas tienen el mismo orden. El mismo orden. Entonces yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer, el logaritmo en base 4 de x partido logaritmo en base 2 de x. Quiero comparar estos dos logaritmos, uno en base 4 y otro en base 2. Por el cambio de logaritmo, esto sería, a ver si me podéis seguir, cojo otro logaritmo, por ejemplo, logaritmo decimal, y digo logaritmo de x partido logaritmo de 4. Esto es la propiedad del cambio de base. Y aquí abajo pues sería lo mismo, logaritmo de x partido logaritmo de 2, logaritmo decimal. Y entonces el logaritmo de x se simplifica, el logaritmo de 2 pasa arriba multiplicando y el logaritmo de 4 pasa abajo dividiendo. Esto es un número, esto es un número distinto de 0, ¿no? Esto es distinto de 0. Logaritmo de 2 es 0,3, logaritmo de 4 es 0,6, el doble. Bueno, esto va a salir un medio, distinto de 0. Eso es lo que importa. Luego, al salir distinto de 0, como ya hemos explicado antes, el orden es el mismo. Entonces, dos funciones logarítmicas de distinta base se comportan de la misma manera en el infinito, crecen de la misma manera. No hay órdenes diferentes. Bueno, eso no sé si viene en el libro, me parece que no viene indicado. Entonces, las funciones logarítmicas lo que sí son tienen orden menor a las potenciales y por supuesto a las exponenciales.
Entonces, o sea, crecen hacia el infinito, pero mucho más lento que las funciones potenciales, que cualquier función potencial, y, por supuesto mucho más lento que cualquier función exponencial. O sea, su crecimiento se va haciendo grande, se va haciendo grande hacia el infinito, pero su crecimiento es el más lento de todos. Su infinito es el más pequeño de todos. Eso quiere decir que si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de un logaritmo neperiano de x, por ejemplo, logaritmo decimal, logaritmo neperiano, lo que queramos, entre la raíz cuadrada de x, pues siempre ganará la raíz cuadrada de x porque es una potencia de x frente a un logaritmo. O sea que el límite será 0. Esto es mucho más pequeño que esto, o se hace mucho más pequeño que esto. Y el límite, vuelvo a recordar siempre, cuando x tiende a más infinito. Esto se va al más infinito, esto se va al más infinito, pero esto se va al más infinito de forma mucho más lenta que lo de abajo. Y si tengo, por ejemplo, el límite del logaritmo de x menos x al cuadrado, pues esto me va a salir, el que va a ganar el que haga al cuadrado, esto va a salir menos infinito del x al cuadrado, ¿no? Porque este no tiene nada que hacer frente a este, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, cuando la x vale, si la x vale, no sé, si la x vale 100, el logaritmo de x, logaritmo de 100 vale solamente 2 y el 100 al cuadrado es 10.000. O sea que fijaos la diferencia que hay entre un 100 al cuadrado y un logaritmo de 100. ¿Eh? Entonces, 2 frente a 10.000. Entonces esto es muy pequeño frente a esto. Aunque no negamos que si la x la hacemos grande, esto también tiende a infinito. Bueno, pues eso es más o menos lo que queríamos explicar en este vídeo, que es la comparación de infinitos. Entonces, resumiendo, ¿no? Como dice ahí en el libro, en el margen, hay tres grandes familias de funciones: las potencias, las exponenciales y las logarítmicas. Potencias, exponenciales, logarítmicas. Bien, las potencias crecen a una velocidad media y depende de su exponente. Las exponenciales crecen a una velocidad ultra rápida y dependen de su base. Y la base que sea siempre mayor que 1, si no, no tiende a infinito a la función. Y las funciones logarítmicas crecen muy lentamente y esa lentitud no depende de la base porque todas crecen más o menos igual. Entonces, pues, vamos, si no estoy confundido y no estoy haciendo tonterías aquí. Entonces, eso sería el resumen y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.